todos ustedes, al doctor Guillermo Carvajalino, presidente del Consejo Directivo y director de la Fundación Corona, a quien además agradezco la generosa mención de los esfuerzos que se vienen haciendo en Antioquia. Quiero saludar también a la doctora Patricia Gómez de León, directora ejecutiva del Centro de Gestión Hospitalaria, al doctor Humberto Jaime Alarid, representante de la Organización Panamericana de la Salud, a la doctora Beatriz Zurita, directora de Política Económica de la Fundación Mexicana para la Salud, a los delegados del Ministerio de Salud, a la doctora Beatriz Londoño, directora de Salud de Santa Fe de Bogotá, al doctor Luciano Vélez, director seccional de Salud de Antioquia, al doctor Felipe Arias, director de Seguridad Social del municipio de Medellín, a los decanos de las facultades de medicina del país, a los médicos, al personal paramédico y administrativo, de las diferentes empresas sociales del Estado, a los gerentes, funcionarios de las clínicas privadas de Colombia, a los gerentes de las EPS, de las ARS, de las IPS, a los amigos de los medios de comunicación. Agradecemos vivamente al Centro de Gestión Hospitalaria que nos dé la posibilidad de que este congreso se realice en Medellín. Nos parece de la mayor importancia que tenga su sede acá y que nos den la posibilidad de hacer un seguimiento de sus deliberaciones, de mirar sus conclusiones. Quiero celebrar también la presencia de todos ustedes en Antioquia, dar la bienvenida, decirles que nos es muy grato contarlos en esta tierra para examinar un tema tan importante para Colombia como es la gestión hospitalaria y todo lo que alrededor de este tema es del caso analizar. Por supuesto, yo siento el deber de contarles qué venimos haciendo en Antioquia para implementar la Ley 100. No solo por la connotación especial de este foro, sino porque después de haber sido ponente de la Ley 100 en el Senado de la República, me ha correspondido la gran responsabilidad de aplicarla en este departamento. El departamento le prestaba los servicios de salud a los funcionarios a través de un consultorio departamental, una caja de revisión. Se cerró el 31 de diciembre de 1995 en medio de una tremenda trifulca política frente a una gran oposición. El 1 de enero de 1996 todos los empleados públicos, los trabajadores oficiales estaban ya afiliados al Seguro Social o a las empresas promotoras de salud. Se hizo una convocatoria y se convino un plan complementario para que los servidores del departamento no se desmejoraran. Pues bien, ¿qué ha pasado? El viejo sistema habría costado 26.553 millones en 1996. La afiliación, sumados los planes complementarios, costó 8.600 millones, un ahorro de 17.953 millones. A la Subsecretaría de Desarrollo del Recurso Humano se le asignó la tarea de vigilar la marcha del nuevo sistema, de estar en permanente contacto con los funcionarios del departamento, con sus familias, de conocer quejas, de tramitar los reclamos ante el Seguro Social y ante las EPS, también ante las IPS. Pues bien, el nivel de reclamos empezó en el 42%, hoy está en el 2%. Nosotros esperábamos un nivel de reclamos mucho más alto, dado que el consultorio departamental tenía mucha legitimidad entre los funcionarios. Todo el mundo vivía a gusto con el consultorio departamental. Para mí era un consultorio departamental muy generoso con los funcionarios,
de muy baja productividad y finalmente muy ineficiente y derrochador de recursos. Porque esta diferencia de costos demuestra cómo, sumada al bajo nivel de reclamos que nos indica un alto grado de satisfacción, nos demuestra cómo con mucho menos dinero se puede lograr la misma satisfacción y con un beneficio adicional, la cobertura familiar que no la ofrecía el viejo sistema. Esto me da pie para sugerir a ustedes estudiar un tema. El Congreso de la República está examinando en este momento un proyecto de ley para aceptar que un buen número de servicios de salud de entidades del Estado en Colombia quede exento de la obligación de entrar en la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Hay instituciones de Antioquia que se beneficiarían con ese proyecto en el evento de ser convertido en ley de la República. A mi juicio es un paso atrás, sumamente grave. Cuando nosotros empezamos el camino de estudiar el proyecto, finalmente convertido en Ley 100, que tomó mucho tiempo. Yo recuerdo haber presentado en esa etapa el primer proyecto en 1986, que era muy elemental, simplemente proponía que se permitiera por ley a las cajas de compensación y al sector cooperativo competirle en afiliación de trabajadores para régimen contributivo al Seguro Social. Más adelante encontramos que Colombia tenía más de 1000 regímenes. Uno de los propósitos de la ley fue acabar con esa multiplicidad de regímenes, avanzar hacia la unificación. Entonces, si en este momento una ley de la República autoriza que una gran cantidad de entidades del Estado que le prestan servicios de salud a funcionarios públicos queden exentas de la obligación de participar en la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía, vamos a dar un paso atrás en materia de unificación de regímenes y un paso atrás en materia de solidaridad. Imaginemos que estas entidades estén prestando servicios a funcionarios con salarios en los rangos medio, alto y alto. Entonces son entidades que finalmente van a tener el privilegio de trabajar con más recursos que aquellos recursos con los cuales trabajan las EPS, y van a tener el privilegio de no contribuir a la solidaridad. Y así se va cerrando el camino, se van negando posibilidades de que Colombia avance hacia más cobertura en el régimen contributivo. En la medida que nosotros excluyamos de la compensación entidades que captan usuarios de ingresos medios, altos y altos, vamos a tener menos posibilidades de llevarle el régimen contributivo a los trabajadores de salario mínimo. Yo llamaría la atención de ustedes para que se acerquen al Congreso de la República y examinen este tema, porque particularmente y con todo el respeto por sus autores, me parece explosivo, me parece un torpedo. Podrá decirse que nosotros dimos ejemplo, porque excluimos al magisterio, a Ecopetrol y a las fuerzas militares. Sí. En algún momento de ese proceso el presidente Gaviria me dijo que había que tener alguna flexibilidad porque no podíamos corregir en una sola ley todo un problema de falta de improvidencia colombiana de 50 años. Improvidencia que permitió que todo el mundo ganara y ganara beneficios y que no se construyeran las reservas y que no se construyeran los mecanismos de financiación para prestar esos servicios. Nosotros nos vimos obligados a hacer esas 3 exclusiones. La de Ecopetrol sumamente grave. Ecopetrol hoy no es de los colombianos, es del régimen prestacional. En 1993 su patrimonio valía 1 billón de pesos y sus reservas pensionales valían 870.000 millones. Entiendo que hoy ya las reservas superan el monto del patrimonio. El magisterio me parece que se perjudicó, porque el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio no ofrece cobertura familiar. Los maestros estarían mucho mejor en la Ley 100 de cómo están afiliados a su propio fondo. Yo creo que con un poquito de buena
orientación conceptual, los maestros podrían entrar a la Ley 100. Y en la fuerza pública se necesita un correctivo profundo, entre otras cosas porque en el presupuesto general de la fuerza pública el peso del sistema de seguridad social es muy alto. Entonces los colombianos no sabemos qué parte de ese presupuesto va a seguridad social y qué parte va al presupuesto operativo de la fuerza pública. Y por eso a diario nos preguntamos por qué con tanto presupuesto hay tantas deficiencias operativas. Lo importante es no dejar crear más excepciones. En el régimen subsidiado, el censo de pobreza de 1995 arrojó un resultado de 1.300.000 personas en el departamento. Fue bien difícil adelantarlo. La palabrita del CISBEN era una palabra extraña a los oídos de alcaldes, de funcionarios municipales. Hicimos el censo en los 125 municipios. Logramos abaratar costos. Los costos iniciales eran muy altos por los contratos de encuestas. ¿Cómo lo abaratamos? Vinculando al sector educativo a realizar encuestas, a las acciones comunales. El departamento desarrolló un software a través del Politécnico y eso racionalizó muchos recursos. Me imagino que al actualizarlo el año entrante se irá a encontrar, por lo que ya ha aparecido en los municipios, que esa cifra de 1.300.000 personas es superior. Ayer el departamento entregó el carnet 1 millón. Hoy tenemos 1.020.000 personas afiliadas al régimen subsidiado. Confiamos terminar el año con 1.120.000, 1.150.000 personas. No quisimos crear EPS pública. Se dio un gran debate sobre el tema y creo que las experiencias nos han dado la razón, porque muchos usuarios de EPS públicas se quejan de que en la práctica les están negando la libertad de escogencia. Hay departamentos con EPS pública y sus funcionarios no tienen más opción que estar afiliados a la EPS pública. Trasladar un problema de subsidios de los departamentos que han tenido que dar a los consultorios, a los servicios médicos, a las cajas de previsión, para trasladarlo a EPS públicas, me parece que no resuelve el fondo de estos problemas. Nosotros, en lugar de impulsar EPS públicas, le hemos dicho a los hospitales que ellos pueden participar como socios en EPS privadas o en EPS del sector solidario, que busquen asociarse a EPS de las cooperativas, a EPS de las cajas de compensación, a las propias EPS del sector privado corriente. Hemos impulsado, sí, muchísimo las empresas solidarias. En Antioquia hay 15, afilian 249.000 personas. Realmente esta es una figura que surge de la base comunitaria, que nuestro medio ha mostrado gran capacidad de manejar los recursos con transparencia, con racionalidad, con eficiencia, y los resultados son muy buenos. En el proceso, nosotros hemos venido trabajando el tema de que esto no es solamente un problema de recursos, sino de administración, y que la administración tiene que ser capaz de generar ahorro. Yo creo mucho en un concepto de Estado que tenga las siguientes características: que reduzca gastos de gobierno, que construya ahorro, que traslade ese ahorro a la inversión social y pública, que le dé énfasis a la educación y que maneje flexibilidad para la administración privada y pública. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de construir ahorro. La planta del Servicio Seccional de Salud, cuando llegamos, estaba en 4.168 cargos. Hemos reducido 1.355 cargos.
Uno de los problemas que vemos en los hospitales colombianos, en los servicios de salud de los departamentos y de los municipios, es que hay exceso de burocracia. Nosotros todavía la tenemos. Ayer revisábamos con el doctor Luciano productividad en algunos servicios. Por ejemplo, en casos donde no se necesitarían más de 3 funcionarios, todavía tenemos 8. Entonces, a pesar de esta supresión, para racionalizar planta de personal y avanzar en productividad, hay muchísimo que hacer. La semana pasada alguien me decía en Cali, bueno, pero es que usted está hablando de la desburocratización y de la necesidad de construir el ahorro y no de la falta de recursos. Lo que pasa es que en Colombia todos hablamos de la falta de recursos, pedimos recursos, contribuimos a hacer paros para demandar mayores recursos, pero no hemos creado una cultura donde todos nos comprometamos a incrementar productividad, a construir ahorro. Me parece que, además, en un país donde se está aumentando la participación del producto, la participación de la salud en el producto, y que vamos a pasar de una escasez crónica de recursos a una relativa disponibilidad de recursos, es necesario construir esa conciencia de ahorro, esa conciencia de productividad. Transferimos a los hospitales 2.471 cargos de funcionarios y hubo experiencias como esta. Un hospital tenía 37 auxiliares de enfermería. En el momento que se dio el proceso y el hospital se convirtió en empresa social del Estado autónoma, pues nos disponíamos a entregarle la planta personal, las 37 auxiliares. Y el gerente dijo, gobernador, yo no le recibo sino 17. Señor gerente, ¿pero por qué? Si usted lleva aquí 6 años, estas auxiliares de enfermería las ha tenido hace mucho tiempo, las mismas 37. Me dijo, pero es que antes la plática me llegaba del servicio seccional, yo no tenía que hacer esfuerzos, ahora tengo que facturar todo servicio, tengo que salir a buscar contratos con las EPS, tengo que ser eficiente, tengo que ser competitivo. También hubo mucha crítica en este sentido, que estábamos creando desempleo. Pero ¿cómo se le ocurre al gobernador disminuir 1.355 cargos en el área de la salud? Va a tirar a la gente a la calle. Miren, queridos amigos, Antioquia tiene hoy muchos problemas de empleo en el área industrial, en el área agropecuaria, en el área del comercio. Tiene 2 sectores que podríamos decir, si no con pleno empleo, próximos a él: la salud y la educación. A pesar de haber eliminado estos 1.355 cargos, hoy hay una situación próxima al pleno empleo en la salud en Antioquia. Yo quería también transmitirles esta idea. Hemos hecho con estudiosos del tema del empleo un ejercicio que parte de hacer esta pregunta. En la ecuación elemental de la economía, que es la ecuación del producto, ¿qué contribuye a generar más empleo? Cuando el gasto estatal hace énfasis en ampliación de nóminas burocráticas o cuando el gasto estatal hace énfasis en inversión social y en inversión física. Lo segundo le gana con creces a lo primero. En el gasto burocrático no hay multiplicador en generación de empleo. En cambio, cuando esa ecuación demuestra, y el estudio econométrico posterior, que cuando el Estado hace ahorro en burocracia e incrementa la inversión social y la inversión física, eso genera un gran multiplicador expansivo del empleo. O sea que no hay que temerle al recorte burocrático. Lo importante es construir ese ahorro que de él se deriva y llevarlo a inversión social. Nuestra filosofía en este tema ha sido: no nos gastemos la plática de la salud en exceso de plantas burocráticas, tampoco en derroche. Gastemos la plática de la salud pagando la afiliación de los sectores más pobres y vulnerables al régimen subsidiado. Ustedes se imaginan cuánto habrá crecido la demanda y la oferta de servicios en un departamento con 5 millones de habitantes que ya tiene 1.020.000 ciudadanos en el régimen subsidiado de salud. Entonces, por la vía de darle a la gente la posibilidad de acceder al servicio, se está estimulando una mayor presión sobre la oferta de ese servicio, lo que a su vez le introduce a ese servicio dinámica
y le permite emplear todos sus actores. Otras medidas de austeridad. El servicio seccional tenía 90 contratos de servicios personales en el 95, hoy tiene 0. Yo le he dicho a los alcaldes, le hemos dicho el doctor Luciano y yo a los diputados, nosotros no podemos seguir con esas nóminas por complacer un grupo político o el otro. Además, hay que cambiar la política o nos cambian a los políticos. Y los gerentes de los hospitales hoy tienen en Colombia una gran responsabilidad en eso. Les voy a decir por qué. En Antioquia hay muchos municipios donde ya el hospital tiene más nómina que el municipio. El hospital tiene más presupuesto que el municipio. Entonces, la fuerza clientelista de la política, ¿hacia dónde se está orientando? Hacia el hospital. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos a buscar cargos en el municipio que está bien pobre? No nos pueden nombrar la gente. Vamos a pedir que la nombren en el hospital. Por eso, si de alguna coraza, si con alguna coraza te tienen que proteger ustedes, es con la coraza contra la politiquería. Y crear conciencia. No es tan difícil culturizar a la gente en contra de la politiquería, es más fácil de lo que uno piensa. Y la base popular lo entiende más que los propios dirigentes de la política. La apelación a la base produce muy buenos resultados. Le dice uno a la base, ¿ustedes qué quieren? Aquí en este municipio nos hace falta todavía afiliar 3.000 personas. ¿Ustedes quieren que nos gastemos esta platica aquí, creando cargos para darle gusto a los concejales, consiguiendo teléfonos celulares para los directores del hospital, carros para el director, el subdirector, el tercero o el cuarto? ¿O quieren que ahorremos esta platica y la gastemos participando el hospital en el régimen subsidiado, afiliando gente al régimen subsidiado? La base lo entiende muy bien. El problema de esa contracultura clientelista que ha afectado tanto el desarrollo de este país no es de la base, es de los dirigentes. Y como esta salud cobra tanta importancia, sobre todo en esos municipios donde la salud es más importante hoy que la administración municipal, los directores del hospital en su tarea gerencial tienen que hacer gerencia social. Y en esa gerencia social hay un punto bien importante, que es crear una nueva cultura en la gente, una nueva mentalidad en su relación con el hospital. Que no le demanden al hospital cargos públicos, que no le demanden al hospital clientelismo, que le demanden al hospital buenos servicios para la comunidad más pobre. La seccional de salud tenía 51 vehículos, hoy tiene 3. Pagábamos 388 millones de pesos al año por pólizas de seguro, este año vamos a pagar 10.9. Comprábamos 1.500 millones de pesos, este año vamos a comprar 418. Cuidado con los vehículos y con los celulares. Ayer estábamos viendo el proceso de selección de un gerente para una ES muy importante en Antioquia. Y alguien me dijo que uno de los candidatos llamó a decir que cuál era la marca y el modelo del carro. Entonces, como se ve que la salud tiene menos escasez de recursos, ya hay alguna tendencia de avalancha sobre la salud en busca de este tipo de prebendas. Un elemento indispensable hoy en la gestión hospitalaria es construir la cultura del ahorro. Eso es necesario. Hace pocos días vino una misión de MIT a mirar el proceso de lo que estamos haciendo en Antioquia, y después de examinar con ellos todo esto, me decían, no, mire, todas las teorías de administración hoy se reducen a ese punto, a construir ahorro. Entonces, déjenme decir con todo respeto por ustedes que en esta tarea de mejorar la gestión hospitalaria en Colombia es muy importante que la gerencia hospitalaria sea una gerencia constructora de ahorro. El departamento ha tenido 9 centros de formación de enfermeras en 9 municipios. Hoy están en los 9 municipios, pero ya no funcionan como 9 centros, sino como 2. El departamento los cerró como entidades del departamento.
los entregó a dos instituciones de economía solidaria que pertenecen a enfermeras docentes que antes eran funcionarias del departamento. Eso le costaba al departamento 1.164 millones de pesos al año. Este año el departamento tiene contratos con las entidades de economía solidaria y le paga a esas entidades 400 millones. El departamento tenía 400 estudiantes, hoy hay 650. Beneficios. Se han beneficiado las funcionarias del departamento, las antiguas funcionarias. Pasaron de ser funcionarias, dejaron de ser funcionarias y pasaron a ser empresarias, vinculadas alrededor de una forma de economía solidaria bien importante para ellas y para la comunidad. Hay que ver cómo se les nota dinamismo, también angustia frente a los problemas, pero hay una energía espiritual muy importante en ellas. Convertir a los trabajadores de la salud en empresarios es un gran reto de este país. Uno quisiera ver a todos los trabajadores de la salud, en vez de estar en la pelea de los salarios, estar en la pelea para volverse socios de las ESES y para volverse socios de las EPS y para volverse socios de las instituciones prestadoras de servicios. Yo creo que ese es otro punto, ese es de cultura colectiva. Crear una gran conciencia para que los trabajadores de la salud en Colombia avancen a ser partícipes en la propiedad del modelo. Y esto ha sido útil para las enfermeras, ya son empresarias, ha sido útil para la comunidad, hoy tiene más estudiantes, ha sido útil para el departamento porque ha tenido mucho ahorro. El tema de la remuneración, déjenme plantear esta tesis que yo sé que choca con el pensamiento de muchos y lo planteo con todo respeto. Yo creo que el problema de la baja remuneración en la salud no es consecuencia de la Ley 100, sino antecedente. Si remontamos nuestras mentes a aquellos años 70, de las crisis y de los problemas del seguro social, y construimos una curva entre esos años y 1993, veremos que hay una tendencia marcada de descenso en la remuneración de los servidores de la salud en Colombia. Nosotros encontramos el servicio seccional en huelga en enero de 1997 por el problema de ingresos. Yo no diría que tenemos hoy niveles óptimos, pero algo hemos mejorado. Los médicos rurales estaban ganando 466.000. Hoy el sueldo mínimo, creemos que es teórico, porque muchos lo han excedido, es de 840.000. Esto implica un 80% de crecimiento en 2 años. 80% de crecimiento, 94-96. Esta columna se refiere al 96. Como hoy hay autonomía en las ESES, entonces no tenemos todavía construida la columna del 97. Los generales también vieron crecer aquí sus asignaciones salariales en un 80% y los especialistas en un 103, en un 104%. Una cultura de ahorro ayuda a hacer justicia con la remuneración de los servidores de la salud. Yo veo aquí directores del Hospital de San Vicente, de la Clínica Cardiovascular, del General de Medellín, del Pablo Tobón, etc. El departamento en el año 94 le entregó a estas instituciones 14.421 millones. Ya el año pasado les pagamos facturación por 33.600. Este año les vamos a pagar facturación por 47.406 millones. Facturación por servicios complejos que ellos le prestan, no solamente a los beneficiarios del régimen subsidiado de salud, sino también al universo que se denomina de vinculados. Pero aquí hay que trabajar en 2 vías. Hay que trabajar en la vía de la gestión hospitalaria y de la gestión estatal. La gestión hospitalaria para construir ahorro, para avanzar hacia niveles superiores de productividad y eficiencia. Tiene que hacer otra cosa la gestión hospitalaria en los hospitales antiguos, que es el traslado a la Ley 50. El sistema de auxilio de cesantía en el viejo modelo quiebra cualquier hospital, así ese hospital esté
en un escenario de abundancia de recursos. Yo quería llamar la atención, a mí me parece necesario y urgente, lo digo también con todo respeto, que se avance en el traslado a la Ley 50, sobre todo en materia de auxilio de cesantía. El Hospital de San Vicente está haciendo un esfuerzo ejemplar en esa materia. Ojalá rápidamente logre producir la totalidad del resultado. Además, eso es bueno para los trabajadores. Hay que ver lo que es pagarle cesantías a trabajadores en hospitales quebrados, en empresas quebradas. Si los recursos se han transferido oportunamente a los fondos de la Ley 50, el trabajador no corre ningún riesgo. Y la rentabilidad de los fondos ha sido buena. Yo creo que el sistema se ha venido abriendo paso en Colombia. Pero nada ganamos en los servicios seccionales si hacemos esfuerzos de la magnitud que se ha hecho en Antioquia, que le va a costar al departamento de recursos propios departamentales este año, ese esfuerzo 47.000 millones, si no va de la mano de un gran esfuerzo para corregir todos esos factores exógenos y endógenos de la administración hospitalaria. Esto yo no se lo he querido contar al Gobierno Nacional, se los voy a contar a ustedes porque no lo miro con satisfacción, sino con preocupación. En un examen en Antioquia los 132 hospitales hoy son entidades autónomas. En un examen de 112 del nivel 1 aparecen 104 con superávit y 8 con déficit. Ahora nos toca controlar muy bien a través del servicio cómo se va a manejar este superávit. Hay ejemplos muy buenos. Luciano, usted me pasó el caso de Angostura. Sí. ¿Por qué no se los cuenta? Con mucho gusto, señor gobernador. Bueno, Angostura el año pasado, a mitad de año, cuando ya se avecinaba la contratación para atender el régimen subsidiado, instaló un laboratorio clínico, le costó 32 millones de pesos ahí al hospital y contrató un bacteriólogo con el fin de facturar los servicios de laboratorio, porque toda la población antes tenía que ir a Yarumal o venir a Medellín a cualquier simple examen de laboratorio. Entonces los campesinos y la gente de Angostura de la misma zona urbana pues tienen allí a la mano su laboratorio. Esto ha mejorado mucho la accesibilidad, la calidad de la atención, de modo que es una forma como el régimen subsidiado de la Ley 100, digo yo, ha humanizado la calidad de la atención, porque ¿cómo no va a ser más humano atender a una campesina, a un campesino, hacerle su examen ahí a 1 kilómetro de su casa que tener que ir a Yarumal o venir a Medellín? Tenemos ejemplos muy buenos, pero hay que poner mucho cuidado en el manejo del superávit. Es más difícil manejar una situación de relativa bonanza que manejar una situación de crónica pobreza. En estos hospitales de segundo y tercer nivel nos aparece apenas con déficit Puerto Berrío, los otros con superávit. A mí me asombra gratamente registrar que el Hospital de San Vicente, usted ya confesó públicamente el superávit, director. Se lo va a contar a sus colegas. Ya tiene un superávit operativo de 1.700 millones. Muy bien. Algunos han dicho que lo que pasa es que Antioquia es muy rica. Pero vea, yo les voy a contar con una cifrita, voy a desvirtuar eso. ¿Ustedes saben cuánto es el situado fiscal per cápita de salud en promedio en Colombia? Por usuario. Es de 67.000 pesos. El de Antioquia es el más bajo de Colombia. Es de 37.000 pesos. Las cifras son de Planeación Nacional. Entonces, a raíz de la inquietud de algunos colegas gobernadores, pedimos a Planeación Nacional esas cifras. Es que el problema no es de recursos, para manejar el problema hay que hacer un gran esfuerzo en la administración y toca dar ejemplo en los servicios seccionales. Tenemos ya 102 municipios certificados de 125 en Antioquia.
Esto lo voy a conectar con dos temas. El tema del doctor Iván Darío, que es la necesidad de certificar los hospitales, y el tema de los problemas del régimen subsidiado, de acreditarlos. Yo lo único que puedo decir sobre eso es que ojalá el proceso se cumpla rápidamente, que el país fije las normas y fije la instancia de acreditación de hospitales, porque cuando ya empezamos a ver hospitales con estos recursos y estos riesgos, todavía se hace mucho más necesario el proceso de acreditación. A mí me parece más importante la acreditación para la bonanza que para la época de escasez. Que la acreditación permita saber quién es el que está manejando esa bonanza, saber cuál es la institución que está contratando con las administradoras de régimen subsidiado, con las EPS. Hemos visto algunos problemas también aquí en la certificación. En régimen subsidiado se presentan atrasos en pagos. Un primer atraso se da en el municipio, que no le paga oportunamente a la ARS. Y un segundo caso de atraso se da en la ARS, que no le paga oportunamente a la IPS. Pero también viene otra causa de problema. Hay mucho hospital atrasado en su sistema informativo. Entonces no factura a tiempo o no factura bien. Y eso da lugar a que la ARS justifique la demora en los pagos. Cuando el dinero del FOSIGA pasa a través del Servicio Seccional de Salud, el servicio tiene la manera de hacerle llegar ese dinero directamente a la ARS. Pero aquí ya estamos en Antioquia ante el hecho de 102 municipios certificados. Entonces, municipio certificado es municipio que recibe directamente el recurso del situado fiscal de salud y el recurso del Fondo de Solidaridad. En ese momento, el Servicio Seccional de Salud de Antioquia pierde la capacidad de transferir directamente a la ARS el dinero del FOSIGA. Ayer en una conversación con la señora ministra de Salud le decíamos que excepcionáramos el FOSIGA de la certificación y que se siguiera llegando directamente a los servicios seccionales. La ministra, con muy buen sentido, nos contestó que encontraba que en algunos departamentos el atraso no era de los municipios sino de los departamentos. Entonces nos dijo, ustedes se quejan de que hay municipios que se atrasan, quieren que el departamento maneje el dinero, pero ¿qué hacemos en aquellas regiones donde la entidad que se atrasa es el departamento? Ayer tomamos una decisión, la decisión de desertificar municipios que se atrasen. ¿Cuándo va a tomar la primera, cuándo va a notificar la primera desertificación, doctor Luciano? La orden suya era que hoy. Es necesario, entre otras cosas, para cumplir la tarea de los departamentos de ser coordinadores, supervisores, de entrar a administrar la parte normativa, hacerla cumplir. Hay que sancionar para que se trate esta ley con respeto, porque yo temo muchísimo que los municipios ahora y algunos departamentos empiecen a financiar sus déficits con la plata del FOSIGA. Entonces la plata del FOSIGA le llega al municipio y la dedica a pagar salarios, a pagarle a los contratistas de obras públicas, a pagar servicios públicos y le llega tardísimo a los hospitales. La medicina que nos hemos encontrado es la desertificación y vamos a proceder a aplicarla. Allí tenemos otros problemas, como es el problema de la UPC en el régimen subsidiado. No obstante que se han hecho solicitudes atendidas ya por el Consejo Superior de Seguridad Social en Salud para que le haga recargos al POS subsidiado por cuenta de la ARS, todavía falta más. Yo pienso que las administradoras de régimen subsidiado tienen que tener derecho a unos ingresos de administración razonables, pero no a generar utilidades por la administración del régimen subsidiado, cuando falta afiliar al régimen subsidiado tanto colombiano pobre. Y viene una discusión
Se necesitan las administradoras. Se requiere la intermediación. Miren, cuando yo estaba en el Senado estudiando el tema, lo discutíamos. Inicialmente yo pensaba que no se necesitaban las administradoras. Era de la tesis de que se le transfirieran estos dineros directamente a los hospitales. La experiencia me ha indicado algo que me atrevo a decirlo a ustedes. La administradora es un intermediario necesario, no solo por tareas delicadas que tienen que cumplir, como es la de reaseguramiento, sino también porque la participación de varios actores ayuda a controlar. Yo temo que llegarle con todo este dinero directamente a los hospitales es correr mayores riesgos de pérdida y de derroche. Entonces, hacerlo a través de las administradoras ayuda a controlar el buen uso de los recursos. Me parece que la legislación debería ser más flexible. Yo no entiendo por qué a un departamento como Antioquia no se le permite hoy que porcentajes por encima del 15% de los recursos del situado se obligue a que vayan por parte de los municipios certificados a subsidios de demanda, al régimen subsidiado. En algunos municipios me han dicho, por fuera de Antioquia, no podemos, porque aquí todavía tenemos un déficit crónico. Entonces, por lo menos que la ley sea flexible para permitir manejos regionales y que lo deje a criterio de los servicios seccionales de salud. Nosotros creemos que en todos esos municipios donde hay hoy superávit, por lo menos no el 15, sino el 60% del dinero de la salud se debería estar llevando a subsidio, a régimen subsidiado. Y eso nos permitiría avanzar hacia una meta que es la cobertura del 100%. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos en sus deliberaciones.